Ya, volvimos, ¿no? Dentro de lo que es la valoración de los reflejos osteotendinosos, acá vamos a tener una exploración de los mismos, ¿no? Estos reflejos van a estar dentro de la clasificación de los reflejos profundos de tipo monosinápticos, ¿ya? Eh, para la valoración de los reflejos profundos monosinápticos, vamos a tener que nuestro paciente tiene que tener una posición para su evaluación, ¿no? Esta evaluación puedes hacerla con el paciente en decúbito supino como en sedestación. Preferiblemente, yo les recomiendo valorarlos en sedestación y en bipedestación, ¿no? Dependiendo qué reflejo vamos a valorar, ¿no? Eh, si vamos a valorar el rotuliano, obviamente el paciente estará en sedestación. Si valoramos el tricipital, el bicipital puede estar en sedestación o en bipedestación, el estilo radial también. El aquiliano, vamos a valorar al paciente en una posición de rodillas, ¿no? Para poder valorar lo que es el aquiliano, ¿no? También puedes valorar el aquiliano en decúbito ventral, ¿no? Esto va a depender de ti y de tu práctica, ¿ya? Los procedimientos para la exploración de los reflejos profundos van a ser registrados en la escala de Seidel, ¿no? Si hablo de una valoración cualitativa, pues esta valoración cualitativa en los reflejos va a tener que ver con las posiciones en las que yo voy a valorar al paciente, ¿no? ¿Cómo está la cualidad del reflejo, ¿no? Y para esto me va a ayudar también la escala de Seidel. Al valorar los reflejos, yo voy a tener esta escala no solo para valorar de forma cualitativa, sino también de forma cuantitativa, ¿no? Al valorar la cualidad, ahí diré si está mi paciente con una hiporreflexia, una arreflexia o una hiperreflexia, ¿ya? Pero también esto me va a dar una puntuación o esta escala me va a dar una puntuación. Entonces, en la valoración de los reflejos, la escala de Seidel me va a ayudar a valorar tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa, ya solo en los reflejos. Y bueno, acá tenemos ya una tareita para el día martes. Ojo, si el martes, digamos, estuviésemos ya en clase, ¿no? Los que vayan a venir, sería lindo que tengan sus tablitas para ayudarse, ¿no? Igual vamos a subir las tablitas a la plataforma, ¿no? Tenemos prohibido pedir en clase tareas, ¿no? En clases presenciales tenemos prohibido pedir tareas, pero sería lindo que lo traigan y yo ahí también voy registrando, ¿no? De los que traigan, obviamente su tarea la pueden subir también a la plataforma, ¿ya? Eh, Dentro de lo que es la evaluación de los reflejos, los que más vamos a valorar, ¿no? El bicipital, ¿no? Que va a estar ligado con lo que es una raíz nerviosa que es a nivel C5 y esta raíz va a tener relación con lo que es el músculo, perdón, con lo que es el nervio músculo cutáneo, ¿ya? El estilo radial, que vamos a valorar la raíz nerviosa a nivel de C6 y tiene relación con lo que es el nervio radial, ¿ya? El tricipital, que está en lo que tiene conexión con la raíz C7, valoramos lo que es el nervio radial, ¿no? El patelar o rotuliano a nivel L4 y tenemos una reacción de lo que es el nervio femoral y el aquiliano a nivel de S1 es la raíz nerviosa y el nervio que va a tener la conexión es el músculo cutáneo de la pierna, ¿no? Esta parte del procedimiento de la evaluación vamos a hacerlo en la parte práctica, ¿no? Pero no es nada difícil, ¿ya? Es decir, que acá ya les estoy dejando una tareita. Acá tengo una segunda tarea
que es la escala de Seidel, que es la que me ayuda a valorar lo que son los reflejos, ¿no? Si se dan de cuenta, la escala de Seidel va a tener grados, pero nos va a dar grados del 0 y nos va a ayudar a valorar en cruces, ¿ya? No va con números, ¿no? La escala de Seidel más que todo valora con las cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, ¿no? Y nos va a dar un tipo de respuesta, lo que nosotros vamos a ir catalogando como arreflexia, hiporreflexia, normoreflexia e hiperreflexia, ¿no? Entonces, si tengo un grado 0 donde no encuentro respuesta en la valoración del reflejo, lo denominaré arreflexia, ¿ya? Si tengo una cruz, ¿no? Es porque la respuesta de mi paciente al estímulo va a estar lenta o disminuida, lo que yo conozco como hiporreflexia, ¿ya? Dos cruces va a estar catalogado como una respuesta normal, donde al estímulo voy a tener un balanceo de la extremidad, ¿no? La cual estoy evaluando. Tres cruces, ¿no? Voy a tener un incremento, ¿no? Ligero de la respuesta. Si en lo normal dijimos que era un ligero balanceo o un balanceo de la extremidad, ¿qué es lo que pasa en las tres cruces? ¿No? Les muestro. Voy a hacer de cuenta que voy a valorar lo que es el tricipital, ¿ya? Y mi respuesta normal será esta, ¿no? Cuando hay un aumento ligero, será esta, ¿no? Notan, ¿verdad? En lo normal, que es la normoreflexia, esto, ¿no? En la hiperreflexia, eso, ¿no? Se nota el incremento, ¿no? Y cuando es las cuatro cruces, ¿no? Entonces será esto, ¿no? Más rápido, ¿no? Ahí, de ida y vuelta, ¿no? Sacudida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo observar en mi paciente, ¿ya? Tienen una segunda tarea que es la escala de Seidel, ¿no? Hacemos lo que es la valoración, ¿no? Por raíz nerviosa. Acá está. Acá está, ¿no? El reflejo y su nivel neurológico y hacemos la escala de Seidel. Ya tenemos dos tablitas, dos tareas, ¿no? Un minutito, denme, por favor. Ahora sí, como han visto, hemos ido viendo todo lo que es los reflejos, ¿no? Desde los superficiales, los mucosos, los profundos. En el área neurológica también vamos a tener lo que son los reflejos posturales, ¿ya? Los reflejos posturales se van a presentar generalmente en aquellos pacientes adultos que han sufrido determinado tipo de lesión,
ya sea a nivel de lo que es la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, ¿no? También a nivel de lo que es la médula espinal, es decir, aquellos pacientes que tengan alguna lesión en el sistema nervioso central como tal, ¿no? Ya las estructuras específicas que se vean lesionadas nos pueden dar determinado tipo de lesión, perdón, determinado tipo de postura o postura refleja. Todo va a depender de la lesión de las estructuras también, ¿no? Los reflejos posturales se deben valorar colocando al paciente en diferentes posturas. ¿Qué nos dice la teoría? Que puedes encontrar al paciente en determinada postura, como también tú puedes colocar al paciente en una postura específica, ¿no? Pero generalmente en el paciente con patología neurológica, dependiendo la patología, el paciente va a ir optando por una postura de acuerdo a la lesión en la estructura, ¿ya? Dependiendo, por ejemplo, los pacientes que tienen una hemiplegia, ¿no? Han sufrido un ABC, por consecuencia están con una hemiplegia, tienen cierto reflejo postural y muchas veces se va a ir se va a ir la posición del paciente en una postura flexora, ¿no? Una postura flexora en miembro superior y una postura extensora en miembro inferior, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a ir despertando reflejos posturales en el paciente, ¿no? En el paciente vamos a tener diferentes posturas que liberan con facilidad una respuesta refleja estática. Si te hablo del paciente con una secuela de hemiplegia, voy a tener una postura flexora, ¿no? Y esta postura flexora, es decir, que mi paciente va a tener un patrón flexor. Si yo quiero llevar su miembro superior a lo que es la extensión, ¿qué es lo que voy a tener? Una respuesta, ¿no? Una respuesta de cuando yo lleve a la extensión, mi paciente probablemente no va a sostenerse en la postura de extensión, sino va a volver a la postura de flexión. Ahí tenemos una respuesta refleja. En este caso, no va a ser estática, pero se está dando la respuesta refleja. Yo llevo a cierto patrón normal, pero tengo una respuesta refleja patológica, ¿no? Eh, Evalúa la dominancia de los reflejos por patrones, ¿no? Como les decía, ¿no? Puede tener mi paciente un patrón, ya sea espástico o un patrón flácido. Del paciente con hemiplegia, muchas veces es un patrón espástico, ¿no? El momento que tú quieres llevar a la extensión, de pronto vuelve en un signo de navaja a la flexión. Ahí tenemos un patrón espástico, ¿no? De tipo flexor, ¿no? El incremento que puede percibir el tono muscular, ¿no? Entonces, si te das de cuenta, como ya te decía, todo también va a tener relación con lo que es el tono muscular, ¿no? Si el tono muscular se encuentra exacerbado, alterado, elevado, ¿no? Vamos a tener una hipertonía, lo cual nos puede dar un patrón flexor o un patrón extensor. Todo dependerá de la patología del paciente. Acá está, ¿no? Cuando hablamos de reflejos posturales, estos reflejos posturales van a estar catalogados de esta forma. Vamos a tener los reflejos tónicos cervicales, ¿ya? Que estos pueden ser simétricos, ¿no? Y se van a provocar por los giros de la cabeza y el cuello, ¿no? En algún momento, cuando tú quieras movilizar a tu paciente, pues vamos a tener este tipo de reflejos, ¿no? Es decir, si tú vas a realizar una movilización de la cabeza,
tu paciente puede llegar a despertar este tipo de reflejo, nos dice, ¿no? Como por ejemplo el reflejo flexor del cuello va a provocar la flexión de las extremidades superiores y la extensión de las extremidades inferiores. Estos reflejos posturales, mis queridos amigos, no solo van a estar presentes en el adulto, muchas veces también se van a presentar en los niños. Es por eso que es importante el saber valorar los reflejos también en nuestros pequeños, ¿no? Denme un minutito, por favor. Ya, listo. Discúlpenme, por favor, estoy un poco agripada. Ahora sí. Vamos. Entonces, cuando tú vas, valoras a tu paciente y quieres valorar determinada postura porque has notado que algo está mal, puedes ir a valorar este reflejo tónico cervical. Elevas la cabecita del paciente o la llevas a una flexión. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Flexión de miembros superiores y extensión de miembros inferiores, ¿no? Luego vamos a tener también lo que es el reflejo extensor del cuello, que provoca la extensión de los miembros superiores más una flexión de los miembros inferiores, ¿no? Y esto se puede dar porque el reflejo de Moro puede estar presentándose, ¿no? Luego vamos a tener a los reflejos asimétricos, ¿ya? Que estos pueden reaparecer en caso de lesión neurológica. Es decir, que paciente adulto que tengas, si tiene una lesión neurológica, puede despertarse o reaparecer este reflejo asimétrico, ¿no? El conocido del esgrimista, ¿verdad? En los niños nosotros conocemos este reflejo como el reflejo del esgrimista, ¿no? O del espadachín, como algunos lo dicen, ¿no? El giro de la cabeza y el cuello hacia un lado va a provocar la reacción extensora del brazo y la pierna en la dirección del giro y la reacción flexora del brazo y la pierna del lado contrario, ¿no? Los reflejos, no, perdón, este reflejo asimétrico puede darse en aquellos pacientes em, con un traumatismo cráneoencefálico. Puede darse en pacientes con una lesión medular alta, ya puede estar presente, y en algunos casos en aquellos pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya? Los reflejos tónicos laberínticos, ¿no? Estos van a ser provocados por cambios de la cabeza en el espacio, es decir, por algún movimiento que se realice a nivel de lo que es la cabeza, ¿no? La cabeza en posición supina con predominio del tono extensor en las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿no? Es decir, que si nosotros vamos a movilizar la cabecita del paciente y vamos a ir a inclinarla un poco o la vamos a llevar a la extensión, lo que nos puede provocar es también la extensión tanto de miembros superiores y miembros inferiores. Esto también se puede, este tipo de reflejo, la reparición de este reflejo, nos puede denotar también que el paciente está sufriendo algún tipo de hipertonía, ¿no? O que sus músculos están ingresando en una hipertonía, ¿no? Luego vamos a tener otro tipo de reflejo tónico, ¿no? Cuando la cabeza está en una posición prona, vamos a tener que el predominio del tono flexor, se va a dar un predominio del tono flexor en lo que son las extremidades superiores y en lo que es las extremidades inferiores. Es decir, que si el paciente, ¿no? O ponemos al paciente en una posición
de cúbito prono o vamos a llevar la cabeza del paciente a una flexión, lo que podemos encontrar es que todo el cuerpo del paciente, en este caso, tanto miembro superior como miembro inferior, vayan a lo que es la flexión, ¿ya? Luego tenemos los reflejos tónicos lumbares, que estos van a ser provocados por los giros de la cintura escapular en relación con la pelvis, ¿no? Cuando haya una disociación de cinturas, ¿no? Es decir, esta disociación tiene que ir todo lo que es cintura escapular con lo que es cintura pélvica, ¿no? Si lo hacemos en la cuadrupedia, ¿no? Del tono extensor en las extremidades superiores, ¿no? Es decir, que cuando queramos disociar miembro superior con miembro inferior, acá podemos ir denotando que el tono extensor de los miembros superiores va a aumentar, es decir, que el paciente va a ir a lo que es una postura extensora, ¿ya? En bipedestación, ¿no? Vamos a tener aumento también de lo que es el tono extensor, tanto en miembro inferior y flexor en el miembro superior, ¿no? Estas posturas, por ejemplo, de reflejos tónicos, podemos encontrarlas más que todo en el paciente con hemiplegia, ¿no? Hemiplegia, esclerosis múltiple, ¿ya? Los reflejos tónicos lumbares también se van a, bueno, estos tónicos lumbares van a tener que ver con lo que es la disociación de cinturas. En algún momento, probablemente en lo que es ya la terapéutica, les van a hacer trabajar con lo que es un patrón cruzado. Es acá donde se da lo que es la disociación de cinturas. Y muchas veces el paciente neurológico no logra trabajar con lo que es la disociación de estas cinturas. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos mayor predominio, ya sea en un patrón flexor o en un patrón extensor. ¿Ya? Luego vamos a tener también eh, lo que es la rotación de la cintura escapular, ¿no? Que esta va a provocar cuando nosotros tenemos en el paciente neurológico o se trabaja la rotación de lo que es la cintura escapular, dependiendo, vamos a tener lo que es las extremidades superiores en flexión, ¿no? Del brazo homolateral y extensión del brazo contralateral, ¿no? Esto cuando hagamos una rotación de la cintura escapular. ¿Qué pasa cuando rotamos la cintura escapular del paciente? De pronto, su miembro superior puede irse a la flexión, ¿no? Y en el lado contralateral, en el miembro inferior, también podemos encontrar una flexión, ¿no? Lo cual nos va a representar algo patológico en el paciente, ¿ya? Este reflejo, ¿no? Puede estar presente en aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico, esclerosis múltiple y los de Guillain-Barré o los de Duchenne, ¿ya? Los reflejos son una respuesta motora involuntaria a un estímulo, eso ya lo habíamos visto, ya lo hemos aclarado, ¿no? Y la expresión más elemental para integrar el sistema nervioso, ¿no? Es decir, que una respuesta normal de un reflejo nos dice que el sistema nervioso está funcionando de forma integral con sus otras funciones, ¿no? Tono muscular, movimiento, coordinación y equilibrio, ¿no? Su exploración nos va a permitir comprobar alteraciones de la movilidad, ¿no? La sensibilidad y la localización de la lesión neurológica, ¿no? Y en este sentido, como les decía, podemos encontrar hiperreflexia, hiporreflexia o arreflexia, ¿no? La hiperreflexia de los reflejos profundos y abolición de los superficiales, ¿no?
en lesiones neurológicas centrales, ¿no? Excepto en fases iniciales de la lesión, ¿no? En fases iniciales no vamos a encontrar una hiperreflexia, ojo, mientras que la hiporreflexia o la reflexia en lesiones neurológicas periféricas y en fases iniciales de lesiones neurológicas centrales, ¿no? Entonces, la teoría nos está dando ya una pauta, ¿no? Si se presenta una hiperreflexia, puede ser que se dé la lesión a un nivel neurológico central del sistema nervioso central, mientras que la hiporreflexia o arreflexia, las lesiones en el paciente pueden ser periféricas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Algo que nos ayuda también para determinarnos en lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología, ¿no? Y bueno, con esto concluimos nuestra clase de reflejos. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, ¿preguntas? No, Doc. Listo. Entonces, con eso concluimos y conmigo hasta el día martes les aviso cualquier cosa, ¿ya? Lo que les dije está a confirmar, ¿ya? Por favor, cualquier cosita les aviso. Un gusto, cuídense, por favor, y tengan buen fin de semana. Hasta el día martes. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Doctora. No, Gracias, doc. hasta el martes, que les vaya bien.